Retomando las buenas noches para todos, y después de haber llamado a lista, quería comentarles sobre unos cambios propuestos para la asignatura, antes de continuar con el tema de capitalización discreta y continua que vamos a ver hoy. Y está relacionado con los instrumentos de evaluación. Al inicio del semestre, nosotros teníamos dispuestos 7 instrumentos de evaluación. Perdón, voy a revisar acá algo, a ver si puedo. Los 7 instrumentos de evaluación que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿cierto? La propuesta es reducir a 6 instrumentos de evaluación, eliminando el reporte final de proyecto, que tenía un porcentaje del 10%, y distribuyendo ese 10% en los 2 exámenes de la asignatura. Es decir, que el trabajo que se hace en el salón, en la sala virtual, más los trabajos en grupo, suman el 50%, y los exámenes suman otro 50%, los otros 2 exámenes. De esta manera, pues, digamos, se quitaría una carga para ustedes de un trabajo escrito final, más un modelo, etc. ¿Están de acuerdo todos? Por favor, levanten la mano los que estén de acuerdo. Hay 24 participantes, 26 conmigo, estoy conectado 2 veces, y 18 votos, luego la mayoría está Profe, yo estoy de acuerdo, pero no me sale la opción de levantar la mano. en los 3 puntos del chat, en la opción reacciones que hay en la parte inferior, está la opción. Si no, es importante que actualices el Zoom para que pueda salir. Pero bueno, entonces, pasemos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de capitalización discreta y capitalización continua. ¿Qué es eso? ¿Qué es capitalización discreta y continua? ¿Están viendo todavía las diapositivas? ¿Qué profe se están viendo? Dame, por favor. Ya. Ok. Todos los casos que hemos realizado hasta ahora, todos los ejercicios que se han realizado hasta ahora, perdónenme que me salió aquí del cuadro, todos los ejercicios que se han realizado hasta ahora son ejercicios de
¿ya? Son ejercicios de capitalización discreta en el tiempo, es decir, que los intereses se van creando, se van causando cada cierto tiempo, años, semestres, trimestres, meses, días, ocurre en intervalos discretos. ¿Qué pasaría si esa capitalización ocurriera en intervalos infinitamente pequeños? Es decir, que ocurriera casi permanentemente, por decir algo, cada segundo, que se crearan intereses cada segundo. Pues, si revisamos nuestras ecuaciones que hemos visto hasta ahora de las tasas de interés efectivo anual, que es igual a 1 más la tasa nominal anual vencida, sobre n elevado a la n-1, o lo que es lo mismo, 1 más una tasa periódica elevado a la n-1, pues fíjense que si recordemos que esa n es el número de periodos de composición que hay en ese año, en este caso un año, que es la tasa, la estoy calculando para un año. ¿Qué pasa si n fuera muy grande? Es decir, que tuviera muchos periodos de capitalización en ese año. ¿Será que se disparan los resultados? ¿Será que el interés se vuelve muy grande? Para esto, pues, lo que tendríamos que hacer es un límite de la ecuación en donde n tienda a infinito. Y en ese caso, tendríamos la ecuación que ustedes están viendo en pantalla, en donde el interés efectivo anual es igual a n elevado a la tasa nominal anual vencida menos 1. Voy a apuntarla por acá. Entonces, cuando tengo una capitalización continua, el interés efectivo anual es igual a e elevado al interés nominal anual vencido menos 1. De manera similar, tengo dos ecuaciones para las equivalencias de valor presente y valor futuro, que son las que ustedes están viendo en la diapositiva. Valor futuro es igual al valor presente por e elevado a la i sub c por t. Y valor presente es igual a valor futuro por e elevado a la menos i sub c por t, donde i sub c es la tasa pactada de capitalización continua, ¿cierto? Y t es el número de periodos en la transacción. Fíjense que para hablar de capitalización continua, siempre tenemos que conocer las tasas expresadas en términos nominales, ¿cierto? Es decir, hay un periodo de tiempo pactado y la capitalización, pues ya sabemos que va a ser continua. Acá hay un ejemplo, dice, una persona deposita hoy una suma de dinero en una institución financiera que paga un interés del 12% anual capitalizable continuamente. Pues fíjense que eso ya es una tasa nominal, pero de capitalización continua, ¿cierto?
Hay un periodo de la tasa, que es el año, y un periodo de composición o de capitalización, que es continuo, ¿cierto? Y la magnitud de la tasa pactada. Si el saldo a favor del inversionista es de 15.300.000 dentro de 3 años, hallar la cantidad depositada originalmente. Pues con la ecuación que ya acabamos de ver, fíjense que la tasa está expresada en años, ¿cierto? El periodo de la tasa, luego tengo 3 periodos en la transacción. Y al reemplazar los valores, el valor presente va a ser igual a 15.300.000, que es el valor final, por E elevado a la menos 0.02.12 por 3. Y esto nos va a dar que el valor que se depositó en esa institución financiera inicialmente fue 10.674.447 pesos. ¿Dudas hasta acá? No, señor. Ok. Entonces, hagamos un ejercicio que nos ayude a entender cómo se comportan o qué incidencia tiene la capitalización para tasas que tienen la misma magnitud, pero que tienen periodos de capitalización discreta diferentes e incluso capitalización continua. Hagamos el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente para el ejercicio? Ahí ya están viendo mejor el tablero, ¿sí? Sí, señor. Entonces, nos están diciendo que vamos a invertir 1.000.000 de pesos que se va a hacer mi valor presente. ¿Sí? El valor presente va a ser igual a 1.000.000 de pesos. Lo voy a invertir a diferentes tasas y después evaluar pues cuál es la más rentable, ¿cierto? Y también pues cuál es la diferencia entre una y otra. La primera tasa es del 30% efectiva anual. Por lo tanto, el valor futuro, si utilizo mi ecuación de equivalencia, va a ser igual al valor presente por 1 más la tasa efectiva, ¿cierto? Es decir, 1.000.000 de pesos por 1 más 0.3. Y esto me va a dar 1.300.000, ¿cierto? Es decir, al final de la transacción, al cabo de un año, obtuve 300.000 pesos de rentabilidad. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Qué pasa si la tasa comienza a tener un periodo de capitalización diferente? Por ejemplo, 30% nominal anual, semestre vencido. ¿Qué tengo que qué tengo que hacer para hallar mi valor futuro?
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lo escucho. Profe, pues según lo que decía, Fernanda, Judy, yo sí, pues no sé si era, no sé si era también mi compañera, pero como decía que esa era una tasa nominal, creo que en este caso no tenemos que convertirla, o sea, no tenemos que buscar una equivalencia. ¿no tenemos que buscarla? Bueno, de hecho sí, porque está, es que el internet es un poquitico regular, entonces no alcanzo a verificar si está en anual. Nominal anual, semestre vencido. ¿Cómo busco el valor futuro? ¿Puedo hacerlo a partir de esta tasa? ¿O qué debo hacer? Tendría que ser efectivo anual, ¿no? Busquemos la tasa efectiva anual, ¿de acuerdo? Entonces, mi tasa efectiva anual va a ser igual a 1 más R sobre N a la N menos 1. Ya sabemos que esa R sobre N es una tasa periódica, ¿cierto? Entonces, para este primer caso, sería igual a 1 más 0.3 sobre 2 a la 2 menos 1. ¿Por qué a la 2? ¿Y por qué sobre 2? Si hago 0.3 sobre 2, ¿qué tasa puedo obtener? Semestre vencido. La semestral vencida. Y obviamente hay 2 semestres en un año, o sea, coincide la N con la N de este caso. ¿Cuánto me da esta tasa? En decimales, si por favor me regalan 6 decimales. 0.3. $22.5. 6, regálame 2. No ¿No hay más tenemos. decimales? No hay más. Ok. Por lo tanto, el valor futuro va a ser igual a 1.000.000 por 1 más 0.3225. Es decir, 1.322.500 pesos. Fíjense que entre una tasa del 30% efectiva anual y una tasa del 30% nominal anual semestre vencido, ya hay una diferencia de 22.500 pesos más de rentabilidad en la que tiene un periodo de capitalización menor, ¿cierto? Esta se capitaliza cada año, esta se capitaliza cada semestre, ¿cierto? ¿Qué pasa? La diferencia son del orden de miles de pesos, ¿no? ¿Qué pasa con el siguiente caso? Cuando tenemos una tasa del 30% nominal, anual, trimestre vencido.
¿Cuál es la tasa efectiva anual? Va a ser igual a 1 más 0.3 sobre 4 a 4 menos 1. ¿Cuánto me da esta tasa? 0.30 y qué. 0.335469. Es decir, que el valor futuro es igual a 1.335.469 pesos. Frente a la tasa inmediatamente anterior, tenemos una diferencia de casi 23.000 pesos. Seguimos teniendo diferencias de miles de pesos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el siguiente caso? Si la tasa pactada para ese negocio es del 30% nominal anual, mes vencido. La tasa efectiva anual va a ser igual a 1 más 0.3 sobre 12 a la 12 menos 1. ¿Cuánto me da esto? 0.30 y qué. 0.3448. 48 qué. 88. Es decir, que el valor futuro al cabo de un año voy a obtener 1.344.888 pesos. Sigue habiendo una diferencia, ¿cierto? Considerable, de miles de pesos. Si tenemos una capitalización diaria del 30% nominal anual, día vencido, ¿cuál será la tasa efectiva anual? 1 más 0.13 dividido entre 360 a la 360 menos 1. ¿0.30 y qué? 0.349690. 1.349.690. Es decir, todavía sigue habiendo una diferencia de casi 5.000 pesos con la tasa anterior. Y si tengo una capitalización continua, claro, que en cada momento se está generando interés, una tasa del 30% nominal anual de capitalización continua, ¿cuál será el valor efectivo anual? Tenemos por acá en la ecuación, ¿cierto? Es igual a E por 0.3 menos 1. ¿Cuánto me da esta tasa?
0.3, ¿qué? Ochenta y cinco ocho. ¿Así? 349, 85, 8. ¿Sí? Señora, ahí medio así. Sí, Vale. profe. Luego el valor futuro, que también lo podría calcular con la ecuación directamente, que sería 1.000.000 por F a la punto 3 por 1 me da 1.349.858 pesos. Fíjense que aquí la diferencia con la tasa inmediatamente anterior es del orden de pesos, ¿cierto? Pesos de diferencia. Menos de 200 pesos de diferencia. En todo un año de capitalización. ¿Qué podemos concluir entonces del ejercicio? Del ejercicio podemos observar varias cosas. Primero, que el valor futuro es mayor en la medida de que sea mayor el número de periodos de capitalización por año de la tasa nominal. Es decir, entre cada vez que el periodo de composición es más pequeño, o sea, que hay más periodos de capitalización en el tiempo de la transacción, pues voy a obtener un mayor valor futuro. Sin embargo, ese valor futuro no crece infinitamente. O sea, así reduzca mucho los periodos de capitalización o vuelva muy grande o aumente el número de periodos de capitalización en el periodo de análisis, pues no voy a obtener rendimientos infinitos, ¿cierto? Hay un límite. Y ese límite, en términos prácticos, es casi cercano a la capitalización diaria, ¿cierto? Las diferencias son muy pequeñas. Es decir, en términos prácticos, una capitalización diaria es tan costosa o tan rentable como una capitalización continua. Costosa si yo soy un consumidor y estoy pidiendo prestado, ¿cierto? Rentable si yo soy un inversionista, un empresario y estoy haciendo, pues obviamente, un negocio con mi dinero. Las tasas de capitalización continua se usan ampliamente en escenarios en los que es necesario conocer el valor del dinero con exactitud en cada momento de tiempo, como es en los mercados de capitales, en las transacciones de cobertura y arbitraje de derivados financieros o con derivados financieros. También es importante hablar de capitalización continua en escenarios de superinflación, porque en esos escenarios es necesario saber cuánto cambia el poder adquisitivo de la moneda en el transcurso de días o incluso en el transcurso de horas.
Hagamos, bueno, antes de continuar, dudas con lo que acabamos de hablar. ¿Inquietudes? ¿Alguna? El tema de capitalización discreta y continua se termina pues todo el paquete de interés. Y es en este momento que ya está dado el material para hacer el primer examen, que es el examen formativo de la asignatura. Definamos la fecha del examen. O las fechas de los primeros periodos de evaluación de los instrumentos de evaluación de la asignatura. Ustedes, antes de comenzar, digamos, las manifestaciones y todo lo que ha ocurrido, ya habían realizado un primer instrumento de evaluación que era el reporte inicial de proyectos. Si se van a Moodle, entramos a Moodle, ustedes entran a su curso, por acá donde decía proyecto en grupo y reporte inicial de proyectos, se encuentran cargados la entrega del reporte inicial de proyecto. En este momento, todos, bueno, no todos, deberían estar en borrador no enviado. Ya veo que algunos lo enviaron. Sin embargo, lo voy a volver a pasar a borrador todos. ¿Con qué objeto? El objeto es que ustedes lo puedan revisar y dejar de manera definitiva, ¿sí? ¿Cuándo va a ser la fecha límite para esa entrega? El próximo lunes a las 6 de la tarde. Lunes 23 de agosto. A las 6 de la tarde. Los que se pasen de esa fecha de entrega van a perder una unidad, es decir, si sacan 5 en el instrumento, les pondría 4. ¿Es claro para todos? Lunes 23 de agosto, revisión final del reporte inicial de proyecto. Sí, profe. Entonces, a todos los voy a devolver a borrador. ¿Listo? Para que lo puedan descargar, revisar y si tienen que modificar algo, modificarlo y volverlo a cargar. ¿De acuerdo?
Y el examen formativo sobre conceptos básicos y los temas de interés va a quedar para la próxima clase, para el próximo miércoles. Miércoles 25, examen, primer examen, conceptos básicos y temas de interés. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede repetir la fecha del examen? 25 de agosto. Gracias. Profe, conceptos básicos y qué. Y todo el tema de interés. Revisemos algunos ejercicios. Hay varios en las diapositivas. Hagamos este que está planteado acá. Dice, el propietario de un CDT cuyo vencimiento es dentro de 13 días, le propone a usted que se lo descuente, o mejor dicho, que se lo compre por un valor igual al 98% de su valor nominal. ¿Le interesa el negocio? ¿Qué rentabilidad efectiva obtendría? ¿Cómo hacen ese ejercicio? ¿Qué propone? ¿Es buen negocio o no? ¿Cómo lo hacemos? Ese ejercicio. ¿Qué pasa cuando el CDT llegue a término?
O mejor dicho, ¿qué pasa si yo retiro el dinero de un CDT antes de que llegue al término pactado? ¿Todos saben lo que es un CDT o no? Profe, ¿le descontarían un porcentaje? CDT es un certificado de depósito a término, que ya hemos dicho que es un instrumento financiero que ponen los bancos a disposición de sus clientes para captar dinero, ¿cierto? Es decir, los clientes del banco realmente le están prestando dinero al banco, ¿cierto? Están poniendo sus recursos, se lo están prestando al banco a cambio de una rentabilidad. Esa rentabilidad está pactada, ¿cierto? Pactada a un término, a un plazo específico. En el ejercicio no me dicen cuánto es la rentabilidad pactada del CDT ni cuánto invertí en el CDT, ¿cierto? Solo sabemos que el propietario de un CDT necesita el dinero hoy, pero el CDT se vence en 13 días. Y le propone a alguien que se lo compre por el 98% del valor que va a recibir dentro de 13 días. ¿Eso es claro para los que lo leyeron? Sí, señor. Es Profe, no, decir, qué pena, ¿podría volver a explicar esa parte? al CDT le faltan 13 días para el vencimiento, ¿cierto? Si yo saco el dinero antes de que se venza, si yo soy la persona que ahorró en un CDT, si saco el dinero antes del término pactado, si lo saco 13 días antes, voy a perder la rentabilidad que me prometió la entidad financiera. La pierdo. El banco, una de las condiciones es que yo le deje el dinero por el tiempo pactado. Si lo saco antes, lo pierdo. Como yo, que soy el que adquirió el CDT, necesito dinero ya y no en 13 días, decido recurrir a un tercero para que me compre el CDT y me lo compre por un 98% del valor que va a recibir esa persona dentro de 13 días. Es decir, si el valor futuro que va a recibir la persona que compra el CDT, y esto ya es un supuesto, va a ser un supuesto que es que el valor futuro, es decir, en 13 días del CDT, es de, qué sé yo, 1 millón de pesos. Es decir, dentro de 13 días, al cobrar el CDT, a la persona que lo tenga en ese momento le van a entregar 1 millón de pesos. ¿En cuánto lo va a comprar esa persona si dentro de 13 días va a recibir 1 millón de pesos? 980.000. En un 98%, ¿cierto? 98% de 1 millón de pesos. Pues rentable tampoco es. Es decir, 980.000. ¿Cuánto te dio la tasa efectiva anual? ¿O cómo hiciste el análisis para decir que no es rentable? ¿De cuánto fue el interés? ¿Cuánto fue el interés de la transacción? Mejor dicho, ¿cuánto fue la rentabilidad de la transacción? 20.000. 20.000. No hablemos de interés porque se le está ganando algo, ¿cierto? Hablemos de rentabilidad. La rentabilidad de la transacción fue de valor futuro
menos valor presente. Es decir, 1.000.000 menos 980.000. 20.000, digamos, pesos en 13 días. En 13 días. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad? De esta transacción. Pues el interés sobre el valor presente por 100, ¿cierto? Es decir, 20.000 sobre 980.000 por 100. ¿Cuánto me da esta tasa? 2,0408%. 2,0408%, 13 días vencido. ¿Sí? ¿Cuál sería la tasa efectiva anual equivalente de esa transacción? ¿No les dio lo mismo la tasa? ¿Elevado a la cuánto? ¿Cuánto es n? ¿Ese? ¿Cuánto es n? Bueno, antes de que me digan cuánto es n, ¿esta rentabilidad es buena o es mala? Es buena, ¿Cuánto es n? ¿Cómo? es buena, Es buena. ¿Por qué es buena? porque esa tasa es nomás en 13 días, o sea, si la pasamos a interés efectivo anual, nos va a dar muchísimo mayor Ok. por año. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, las tasas de las tarjetas de crédito, que son los instrumentos de financiación más costosos que tienen las entidades financieras en Colombia, están del 2% mes vencido. O sea, esta es mucho más grande, ¿cierto? Pero usemos la efectiva anual. Sería 1 más 0,02, 0,408, que es esta tasa, elevado a la 360 sobre 13, ¿cierto? O sea, ¿cuántos periodos de 13 días tengo en un año, que es el periodo de análisis, menos 1? ¿Cuánto me da esto? 0, ¿qué?
76.33, 34. 76.34. 76.34. Es decir, un 76,34% anual, ¿cierto? Anual o efectiva anual. No es mala, ¿cierto? No es un mal negocio. Otra cosa es que la magnitud ganada me parezca poquita, ¿sí? Pero en términos de porcentaje es muy bueno. Si esto fueran dólares, ganarse $20,000 en 13 días con un ejercicio seguro. Estamos hablando de que estoy comprando un CDT, o sea, sí o sí, el banco ya se comprometió a entregarme. Es de las cosas más seguras que puedo hacer a la hora de invertir, ¿cierto? Pues es un buen negocio. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Esta tasa está muy por encima de la tasa de usura en Colombia, que es la máxima que podrían cobrar una entidad financiera por un instrumento de crédito. Es un buen negocio. ¿Dudas? ¿No? No, señor. Intentemos hacer otro ejercicio. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Dice, usted debe escoger entre invertir en una cuenta de ahorros que le genera un 3% mensual, dársela a un amigo que le promete pagarle el 7,5 semestral anticipado en intereses reales, invertirlo en dólares a una tasa del 3,2% trimestral o invertirlo en VRs que le rentan un 4,2% bimestral en VRs. Asumiendo que la inflación es del 18% efectivo anual para todos los años y la devaluación es del 19% efectivo anual para todos los años. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 alternativas. La pregunta es, ¿qué hacen con su plata? ¿Cuál? Quitando el riesgo de la... Sí, bueno, aquí medio está lo mismo. Quitando el riesgo de la... ¿Cuál de esas 4 alternativas se selecciona? Hablemos un poco de riesgo. ¿Cuál de todas las que está ahí es la alternativa menos riesgosa? ¿Cuál es la más riesgosa? La más riesgosa sería la de dársela a un amigo y la menos sería la de la cuenta de ahorros. Estoy de acuerdo con la más riesgosa, ¿cierto? Porque el amigo puede prometer mucho, pero de ahí a que pague.
La menos riesgosa tengo mis dudas, tocaría compararlas. Pero fíjense que la del 3% mensual no es en intereses reales. La que habla en VRs, sí es una tasa en intereses reales, ¿cierto? De todos modos, por riesgo, o sea, son entidades financieras. Digamos, esas dos tienen el riesgo de la devaluación del peso. Otra cosa es que puedo adquirir con eso. Y finalmente está la del dólar. Nos toca ponerlas a hablar todas el mismo idioma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué son URs? ¿Y cómo se calculan? ¿Todavía están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Pues de acuerdo al Banco de la República, un UR es una unidad de valor real. ¿Le suena con algo que hemos visto ya? Cuando hablamos de pesos reales y pesos constantes, y obviamente acá hay una guía completa, ¿cierto? La unidad de valor real es una unidad que cuenta que actualiza los valores de los saldos de los créditos hipotecarios desembolsados con el fin de mantener el poder adquisitivo del dinero prestado y así garantizar la sostenibilidad del sistema crediticio de vivienda. ¿Cuál es la UR de hoy? La unidad de valor real es certificada por el Banco de la República y refleja el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes de inicio del periodo de cálculo. ¿Cómo se calcula la UR en pesos? Valor del depósito, 500.000. El 10 de abril en UR es 500.000 sobre el valor de la UR. Me da tantas URs. Total. ¿Está escribiendo el tablero o algo? No, estoy leyendo. ¿Me están viendo mi pantalla? Una diapositiva. Ahora Sí. Entonces puse, ¿qué es VR Banco de la República? Me salió esta guía metodológica, ¿cierto? Y el Banco de la República dice, VR es la unidad de valor real. Y dentro de la guía metodológica está pues todo el tema de diseño estadístico, diseño de acopio de datos, diseño de análisis, etcétera. Pero por acá hay una serie de temas asociados con la UR.
La unidad de valor real es una unidad de cuenta que actualiza los valores de los saldos de los créditos hipotecarios desembolsados con el fin de mantener el poder adquisitivo del dinero prestado y así garantizar la sostenibilidad del sistema crediticio de vivienda. La unidad de valor real es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo es igual. ¿Cuál es la VR de hoy? Entonces, 26 de agosto del 2021. Ni siquiera hemos llegado allá, ¿cierto? Pesos colombianos por cada VR, los que ustedes están viendo acá. Ahora sí. Pues fíjense que aquí me da cuánto vale, a cuánto vale la VR. A partir de hoy ya está el 15 de septiembre del 2021. O sea, se están anticipando, ¿cierto? En mi ejercicio tengo una tasa en VRs. ¿Sí? Obviamente esas VRs lo que me está diciendo es que es una unidad de valor real. Es como si tuviera o hubiera descontado el valor de la inflación. Hagamos los 3 primeros ejercicios y si nos queda tiempo en la próxima clase retomamos el tema de la VR. Entonces dice, usted debe escoger entre invertir en una cuenta de ahorros que genera un 3% mensual, dársela a un amigo que le promete pagarle un 7.5% semestral anticipado en intereses reales e invertirlo en dólares a una tasa de interés del 3.2% trimestral. ¿Qué harías? Opción 1, opción 2, opción 3. Profe, ¿está compartiendo las diapositivas? Estoy compartiendo la pantalla. Por favor, ¿me pueden decir qué están viendo? Aún estamos en la página en Google, profe. ¿Y ahora qué ven? Ya se ven las diapositivas, profe. Okay. Entonces, tengo una opción 1, que es la cuenta de ahorros, que tiene una tasa pactada del 3% mensual. Tengo una opción 2, que es un amigo, que tiene una tasa pactada del 7.5% semestre anticipado en intereses reales. Profe, disculpe, ¿podría correr un poquito la cámara para la opción 1? Es que no se ve muy bien. Gracias. Y tengo una opción 3, que es invertir en dólares
Y estos dólares renta 3.2% trimestral. En la opción 1, 2 y 3, ¿cómo las abordo? Si ya tengo otros dos supuestos por acá. Uno que es la inflación del 18% anual. Y el otro es la devaluación del 19% anual. ¿Qué pasa si invierto 1.000.000 de pesos? ¿Cuánto voy a obtener dentro de un año? Profe, los parámetros de la inflación y evaluación los tenemos solo en cuenta para lo del VR o acá en alguna de estas tres opciones. Cuenta para estas opciones, ¿cierto? Estamos hablando de intereses reales. Luego, tengo que tener presente la inflación. Si estoy hablando de dólares, tengo que tener presente la devaluación para convertirla en pesos al cabo de un año, ¿cierto? Comencemos por la opción 1. Mi tasa efectiva anual ¿de cuánto es? Sería 1 más 0.03 elevado a la 12 menos 1. Da 0,425761. 0,42, ¿qué? 5761. 61. Si invierto 1.000.000 de pesos, entonces al cabo de un año tendría 1.425.761. ¿Sí? ¿Cuál sería la equivalencia de ese millón en términos de inflación? La capacidad de consumo de 1.000.000 hace un año, pero 1.000.000 en un año, ¿desde cuánto? No, la capacidad de consumo no, la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? ¿Cuál es el valor equivalente? Del millón un año después.
Sería 1.180.000, ¿cierto? Si la inflación es del 18%. Profe, qué pena, ¿por qué se suma y no sería restando ¿Cuál? la inflación? ¿A cuánto equivale 1.000.000 de pesos? O sea, ¿cuántos pesos necesito dentro de un año para compensar la capacidad de compra que tiene 1.000.000 hoy? Si hace que la inflación sea 18%. Necesito 1.180.000, ¿cierto? Si mi instrumento renta 1.425.000, ¿cuál es la rentabilidad real? La real sería la rentabilidad esperada, 1.425.761 menos 1.180.000. ¿Cuánto me da esa diferencia? 245.761. ¿245.000 qué? 761. Es decir, la tasa de rentabilidad real. Sería igual al 24,5761%. ¿Sí? Profe, ¿y en qué caso tomamos en cuenta lo de la devaluación del 19%? Para el caso del dólar. Ah, ok. ¿Qué pasa con el amigo? Es una tasa de 7,5 semestre anticipado en intereses reales. O sea, ya lo que me dé aquí, ya lo puedo comparar con esta que es real. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la tasa semestre vencido? Que será igual a la semestre anticipado sobre 1 menos la semestre anticipado. Es decir, 0,075 sobre 1 menos 0,075. Me tiene que dar mayor, ¿sí? Recordemos que la vencida es efectiva para el periodo. ¿Cuánto me da? 0,07 ¿qué? Profe, pues no sé, pero me dan 0.0811. ¿Sí? ¿Está bien? 81,1. ¿Tenemos dos decimales más? Bueno, sería 0.8108. Entonces, 0.81. Listo. ¿Cuál sería la tasa efectiva anual en intereses reales? Porque esto es en intereses reales. La efectiva anual sería igual a 1 más 0.081 elevado a la 2 menos 1. ¿Cuánto me da esa tasa? 0.168736. Es decir, 16,8736%.
al final va a obtener que el valor futuro es igual a 1.000.000 por 1 más punto 168736, es decir, 1.168.736. Comparado con la opción 1, pues va siendo más rentable la opción 1, ¿cierto? La rentabilidad real en este caso fue 168.736 menor a la que tengo por acá, de 245.000. ¿Qué pasa con los dólares? Profe, a esa también hay que restarle lo de la inflación, ¿A cuál? al 1.168.736. No, porque ya están intereses reales. Esto lo hicimos porque estábamos buscando el interés real. Profe, tengo una duda. Es que ando confundida con la parte de lo de la inflación. ¿Uno cómo sabe en qué momento se la suma o se la resta? Cuando hablamos de pesos reales, ya estamos descontando la inflación. ¿Sí? Fíjense que la opción 1, si bien al final del ejercicio obtengo este dinero, aquí se me perdió mi error. A ver. Ya aparece. Por acá. En la opción 1, fíjense que al final del año tengo este dinero. Pero 1.000.000 de pesos de hace un año, para poder comprar lo mismo, el año siguiente, debido a la inflación, requiere 1.180.000. O sea, 1.180.000 de hoy equivale a 1.000.000 de pesos de hace un año en el ejercicio. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia es lo que me gano realmente, la rentabilidad real. Y pues ya lo que hice aquí fue calcular la tasa de rentabilidad real, que es la rentabilidad sobre el valor invertido. ¿Sí? En el segundo caso, ya me están hablando de intereses reales. Por lo tanto, ya está descontada la inflación. Y en el caso 3, estoy pensando cómo es el tema. Tendríamos que pensarlo. Convirtámoslo a pesos, o sea, hagamos un supuesto acá y lo hacemos por ese lado y ya les queda de tarea a ustedes revisarlo sin el supuesto. Entonces, hagamos un supuesto. El supuesto es que hoy, es decir, valor presente, cuando se comienza la transacción, el dólar vale 1.000 pesos. Por lo tanto, 1.000.000 de pesos en dólares equivale a $1.000, ¿cierto? ¿Sí me entendieron el supuesto?
¿Sí? ¿No? Como con el millón, pero pues en los dólares, ¿no? Simplemente. O sea, una suposición inicial Voy a redondeada, ¿no? cambiarlo para que sea más actual. Supongamos que hoy, el día que comienza la transacción, $1 vale 4.000 pesos. Entonces, más ajustado a la realidad actual. Es decir, con ese $1.000.000, ¿cuántos dólares tengo? Hoy, que comienza la transacción. 250. $250, gracias. Listo. Vamos a dejar ese supuesto ahí. Ahora, calculemos la rentabilidad que tiene la transacción en dólares. Entonces, la tasa efectiva anual es igual a 1 más 0.032, ¿cierto? Elevado a la 4 menos 1. Hay 4 trimestres en un año. ¿Cuánto me da esto? Cero coma 134276. 0,134276. O en otras palabras, un 13,4276%. ¿Sí? En dólares. Lo voy a colocar acá. En dólares. ¿Cuánto tenemos dentro de un año? Pues si arranqué con 250, lo multiplico por 1 más el interés ganado en el año, es decir, 0.134276. ¿Cuánto tendría? 283.569. 283, ¿qué? 569. 56, hasta el centavo. ¿Sí? O 57, si queremos. No, dejémoslo en 56. 283,56. Vamos a mover un poco la cámara. Profe, qué pena. Un compañero que le haga el favor y lo acepte, que lo sacó, se salió de la clase, le botó el celular. Sí, no hay problema. Hasta acá, ¿todo va siguiendo la opción 3? Ahora pasemos a pesos. En pesos, ¿cuánto vale $1 al año o dentro de un año o al cabo de un año? Y comenzamos en 4.000 y el peso se devaluó un 19% frente al dólar. Entonces, ¿cuánto vale el dólar? Entonces, el valor futuro sería igual al valor presente, que serían los 4.000 pesos de $1, por 1 más 0.19, que es la devaluación del peso frente al dólar. ¿Cuánto nos da eso? Profe, ¿por qué sería más y no menos? El peso es el que se devalúa, es decir, Ah, ok, sí, señor, sí. Serían 4.760. 4.760. ¿Sí? Dejémoslo al peso. 4.760. Entonces, ¿cuántos pesos tengo al cabo de un año? 1.349.745.6. Sería 283,56 por 4.760. ¿Cuánto me da eso? 1.349.745
1.340.6. Dejémoslo al peso, 1.349.746. ¿De cuánto es la rentabilidad real? Pues volvemos aquí a esta parte del ejercicio, ¿cierto? La rentabilidad real va a ser esto menos 1.180.000. Y esto que estoy haciendo acá, le voy a poner un asterisco. Sale de lo que hicimos acá. ¿Cuánto me da? $169.745. Es decir, que la tasa de rentabilidad real sería igual al 16,9745% al año. Entonces, fíjense que en ese orden de ideas, la opción más rentable es la opción 1. ¿Sí? Después la opción 3 y después la opción 2. Por riesgo, yo de entrada descartaría la opción 2, ¿no? Porque es más riesgoso con el amigo. ¿Sí? Lo que no es cierto acá, completamente diferente a la realidad, es esta tasa. No hay ninguna cuenta de ahorros que me rente un 3% mensual. De hecho, en Colombia, las cuentas de ahorros creo que rentan del orden del 2% efectivo anual, o menos, incluso. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. En la próxima clase del lunes vamos a hablar del segundo instrumento del proyecto en grupo. Explicar qué es lo que ustedes tienen que avanzar en ese proyecto en grupo. Y si nos queda tiempo, pues resolvemos dudas. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. ¿El proyecto se sube uno por grupo o todos? Pues es que antes del paro su merced había dicho que uno por grupo, pues no sé ahora. Uno por grupo. Uno por grupo. Gracias. ¿Tienen que estar de acuerdo? Aunque lo suba uno, pues ya queda cargado para todos. Con una salvedad a la pregunta que acaban de hacer. Si alguien en el grupo no trabaja, ustedes pueden hacer una tabla de participación. Y ustedes mismos se autoevalúan. ¿Sí? ¿Es claro el tema? Sí, profe, gracias. Este ejercicio que acabamos de hacer, pueden hacerlo usando las ecuaciones que ya aprendimos antes de terminar. Voy a compartir acá un minuto. Pueden hacerlo utilizando las ecuaciones que ya vimos cuando hablábamos de interés corriente e interés real. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Fíjense que aquí tengo interés real, tengo mi ecuación. Podría haberla aplicado directamente, ¿cierto? Encontrar el interés corriente y haberlo hecho también sin necesidad de descontar la inflación, sino encontrar el interés corriente y igual comparar, ¿sí? Entre todas. O sea, en vez de irme por este camino de descontarme cuánto era la inflación y demás, podría haberlo hecho por
por otro lado, llegan a la misma conclusión. Entonces, en ese caso, el interés de este sería del 42%, ¿cierto? El interés de este, si tengo que volverlo a calcular, ¿cierto? Porque ya no sería 16%, sino que sería 34,97%. Y el de este sería también incierto, pero eso es lo bonito de la clase de ingeniería económica o del tema de ingeniería económica. Yo puedo ir por muchos caminos, pero debería llegar siempre a la misma respuesta, a la misma decisión. ¿Sí? Inténtenlo, revísenlo por otro camino diferente. El mismo ejercicio, pero por otro camino diferente. ¿De acuerdo? Listo, profe. Profe, una pregunta. Es que no me quedó claro. ¿El parcial llega hasta el tema del día de hoy, sí? Hasta el tema del día de hoy, correcto. Ok. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.